y poder revisar contenidos o si tienen alguna duda, esté lista. Entonces, ahora sí, me gustaría hablarles un poco acerca del doctor Guillermo Tenorio, porque ya lo presentamos así con mucha energía y ya dijimos que pues es una persona muy preparada, pero no sabemos qué tan preparada es. Entonces, les voy a platicar un poco. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, en donde actualmente es director de la licenciatura en Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de dicha institución. También es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región. Además, es consultor independiente en materia de protección de datos y consejero de la firma LexInf SC. Autor, coordinador y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados para diversas revistas jurídicas especializadas. Y bueno, esto es solo una parte de su amplia experiencia en temas de derecho y protección de datos personales. Me gustaría en este momento cederle la palabra al doctor Guillermo Tenorio para que de una vez nos pueda hablar sobre esta conferencia, La Muerte Digital. Muchas gracias por la presentación, Miguel. En este momento estoy compartiendo mi pantalla, esperando que ya todos la puedan ver. Y desde luego, antes de iniciar, pues quiero agradecer sinceramente al municipio Benito Juárez por esta invitación que me han realizado para que esté yo aquí. Desde luego a todos los que han participado en la organización de esta plática con ustedes. Y para mí, pues, sobra decir que es todo un honor poder compartir este tema con todos los aquí presentes. Hoy han pasado ya algunos días sobre la celebración del Día de Muertos, ¿no? La tuvimos escasamente hace escasos días y me parece todavía propicio que hablemos de un tema sensible, delicado y en ocasiones, pues, que es difícil de abordar, que es justamente la protección de datos de las personas fallecidas. Así que me parece que encuentro una correspondencia temática con las fechas que estamos viviendo, ¿no? Desde luego que a mí me gustaría empezar hablando justamente de este tema sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana supone un inevitable que es la muerte. Así hay que decirlo y con toda claridad y con toda paz, ¿no? La muerte, como ustedes saben, supone el fin de la existencia misma. Es decir, la muerte supone, o más bien, nos pone en el fin de nuestro tránsito por esta vida. Ella, la muerte, tiene un impacto fundamental en lo que somos como personas y en lo que dejamos de ser a partir justamente de que perdemos la vida. Con la llegada de la muerte, nos encontramos frente a la extinción de la persona. Nos encontramos frente a la extinción de su personalidad. Nos encontramos frente a la extinción del ejercicio de sus derechos. La muerte, sin lugar a dudas, más allá de las repercusiones propiamente humanas, pues supone desafíos jurídicos de capital importancia. En prácticamente todas las culturas, en prácticamente todos los cultos religiosos del mundo, existe la tradición de honrar la memoria de los muertos. Honrar su memoria tiene implicaciones importantes respecto a los efectos y repercusiones que dicha persona, aún no estando viva, sigue manifestando en su entorno. El día de hoy quiero proponerles que transitemos por este itinerario, ¿no? Este itinerario que nos permita plantear diversos hechos vinculados a la muerte, hablar de esto que se conoce como la muerte digital y la muerte física, encontrando las diferencias específicas de ambos conceptos,
Hablar de otros conceptos relevantes a tener en cuenta cuando planteamos esta idea de muerte física y muerte digital. Y desde luego, y es inevitable, pues de eso se trata esta sesión en buena parte, qué es lo que sucede con toda la información que nosotros vamos dejando, no solamente en nuestras redes sociales, ¿no?, sino en todos aquellos dispositivos tecnológicos de los cuales nosotros nos aprovechamos a diario. En una segunda parte, me gustaría platicar con ustedes sobre todos los problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos. Desde luego, hablar sobre la titularidad del derecho, hablar sobre qué sucede con cada uno de los llamados derechos ARCO, ¿no? ¿Qué pasa con la posibilidad de acceder a la información de la persona fallecida, con la rectificación de la información de la persona fallecida, con la cancelación o con de la información también de la persona fallecida, o con la llamada herencia y testamento digital? Desde luego, inmerso en todo esto, pues abordaremos algunas propuestas de soluciones y, desde luego, haremos énfasis en todas las problemáticas jurídicas concretas que nos vamos a enfrentar justamente con el advenimiento de toda la nueva tecnología y de todos los datos, de toda la información que nosotros tenemos dispersa en los distintos mecanismos de la red, ¿no? Claramente, me gusta empezar haciendo alusión a esto que ustedes ven en pantalla. En nuestra cultura, pues tradicionalmente el tema de la muerte no es menor, ¿no? El honrar el recuerdo de una persona que ha fallecido tiene un impacto en la manera que hablamos de ella, en la manera de cómo cumplimos su última voluntad y en general de cómo tratamos su nombre y su memoria. Como vemos en la lámina que ustedes tienen enfrente, recordarán que el eje central de esta película es fundamentalmente el honrar el nombre y preservar en la memoria de la familia el recuerdo de una persona que durante años había sido deshonrada y que por tal motivo, ustedes se acordarán, no era digno de ser recordado. Ni siquiera era digno de estar presente en el altar de muertos, ¿no? Que en nuestra cultura pues está muy arraigada esta tradición y que simboliza de alguna manera pues ese recuerdo de manera materializada que hacemos cada año de las personas que nos han dejado. Aquí, con esto que estoy diciendo, pues se nos abre un montón de preguntas, ¿no? Tenemos derecho, en realidad tenemos derecho a que se cuide nuestro buen nombre aún después de la muerte. ¿Ese derecho es nuestro o es de nuestra familia? ¿Tengo derecho, después de muerto, a ser resarcido en mi honor? ¿Es completo ese derecho al honor aún después de muerto? Todas estas interrogantes, pues, se abren, ¿no? A partir de las imágenes sobre la película que estoy haciendo referencia, pues, una persona fallecida que nos es presentada desde el más allá, pues, está vibrante por ser recordado. Está enojado, está decepcionado de que en vida se hizo toda una imagen totalmente desafortunada de esa persona, ¿no? Se vulneró su derecho al honor y desde el más allá, pues él lo que está haciendo es tratar de ser recordado y ser recordado no desde la óptica de una mentira que se construyó sobre él, sino está buscando un resarcimiento a su derecho al honor, ¿no? Entonces, todas estas preguntas cobran sentido. Todas estas preguntas están implícitas en esto que vamos a hablar. La persona que ya no existe, que ya no tiene en principio ejercicio de derechos, aparece ante nuestros ojos como un alguien. Esto es importante. La persona que se fue no aparece como un algo. La persona que se fue aparece como un alguien. Un alguien que por efectos de su humanidad es susceptible de ser honrado, es susceptible de ser protegido en su derecho al honor, es susceptible de ser protegido en lo que fue su vida e incluso es susceptible de ser protegido en lo que fue su imagen.
Desde luego que todas estas afirmaciones que yo he venido construyendo en estos primeros minutos va a suponer que tengamos que hacer una serie de distinciones conceptuales como punto de partida. No es fácil abordar este tema sin estas distinciones conceptuales. ¿Por qué? Porque ya de entrada yo ya venía adelantando que la muerte física supone claramente la extinción de la personalidad jurídica. Y en la tradición romanista de nuestro derecho, para todos aquellos que estuvimos vinculados en el ámbito universitario a la carrera de derecho, a la ciencia jurídica, sabemos que en la tradición romanista de nuestro derecho, la inexistencia humana trae aparejada, en principio, la inexistencia de la titularidad de derechos, ¿no? Una vez muerta una persona, dice nuestra tradición romanista, el titular del derecho pues deja de existir y por lo tanto deja de existir esa titularidad de derechos. Sabemos también que la capacidad jurídica se pierde por la muerte, pero que a pesar de lo que pudiéramos creer, existen, y ojo, y aquí empezamos a entrar en materia, existen derechos y obligaciones que no necesariamente se extinguen con la muerte. Lo anterior, sobre todo confluyendo con lo referido en las láminas anteriores que ustedes tuvieron a vista, nos permite establecer una aproximación al contenido de estos aparentes derechos que permanecen con posterioridad al fallecimiento. En ese sentido, es preciso realizar un ejercicio de distinción terminológica, como se los he propuesto, entre persona presente y persona pretérita. Esto es muy importante y ayuda mucho, sobre todo a partir de lo que ha venido construyendo la doctrina española, a entender esta diferencia y sobre todo a entender cómo algunos derechos y obligaciones continúan después de la muerte. Entonces, una primera distinción importante es generar esta idea de persona presente y persona pretérita, ¿no? Lo que trae como consecuencia entender un marco referencial para que aquellos derechos y obligaciones que subsisten luego de la muerte puedan defenderse materialmente por una representación jurídica de la persona que ya no existe. Normalmente esta representación jurídica estará en manos de los herederos, ¿no? Pero ya hablaremos un poco más adelante de ello. Desde luego la albacea y todos los que están involucrados en el testamento, pero la regla general, por regla general, sabemos que serán los herederos. Hoy también valdría mucho la pena hacer otro tipo de distinción. Otro tipo de distinción terminológica que desde luego en el pasado pues ni siquiera era posible hacerla porque ni siquiera pasaba por la mente, ¿no? Sobre todo por el advenimiento de las nuevas tecnologías. Hoy es importante hacer una distinción también entre muerte digital y muerte física, porque fíjense que hoy esos dos conceptos ya no empatan. Vamos a hablar de ello. Claramente, muerte digital y muerte física no implican lo mismo. Hoy, inclusive, se puede hablar de la generación de conciencia digital, aun y cuando la persona haya fallecido hace mucho tiempo. Lo cierto es que no necesariamente la muerte física empata con la muerte digital. Y con cada desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, nos acercamos más a la perpetuación de una memoria que busque perpetuar lo que somos. Todo esto que estoy diciendo, pues nos conduce a entender que de la muerte que hoy hablamos es de la muerte física y que por ende es necesario conducir nuestros esfuerzos a tratar de proteger y hacer eficaz datos, información, derechos post-mortem, pues con claridad apreciamos que las emanaciones de la personalidad trascienden la existencia misma de las personas. Esta transformación de alguien en algo, la presentación del cadáver en cosa, no implica, ojo,
no implica la desaparición irrestricta de lo que llamamos persona. Y ojo, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, el ser humano logra perpetuar su paso por el planeta justamente a partir del cuidado de su memoria, a partir del cuidado de su buena reputación, a partir del cuidado de su honra o a partir del cuidado de su legado histórico, a partir del cuidado de datos e informaciones que sobre la persona fallecida se tengan. Todo lo anterior, desde luego, todo lo anterior nos permite transitar a un adecuado entendimiento del problema. Tú y yo, vamos dejando cualquier cantidad de datos e información a lo largo de nuestra vida. Y antes, estos datos, estas informaciones que había sobre ti, sobre mí, pues parecían o se aparecían como irrelevantes. Simple y sencillamente eran unos datos que ahí se quedaban. Con el advenimiento de la nueva tecnología, pues esos datos y esas informaciones han dejado de ser un simple instrumento en papel o un simple instrumento en una base de datos en electrónico. Hoy, los datos que tú y yo vamos dejando a lo largo de nuestra vida, pues adquieren un valor en el mercado. Es decir, adquieren una carga patrimonial que hay que tener en cuenta. Y fíjate que ahora mismo tú en pantalla tienes un estudio que hace la MIPSI respecto de lo que valen cada uno de nuestros datos. Y aquí solamente te estoy trayendo algún ejemplo de lo que significa cada dato que nosotros vamos dejando, ¿no? El estudio, pues, abarca, por ejemplo, desde la cantidad de hijos que tienen. Fíjate ahí, nada más el que alguien sepa cuántos hijos tenemos tiene un valor patrimonial de 191 pesos como dato, ¿no? Oye, Guillermo Tenorio tiene tantos hijos, cuesta 191 datos ese dato, ¿no? Desde luego, saber el domicilio, el teléfono celular, nuestro RFC, la información de la tarjeta bancaria o las referencias laborales, nuestro correo electrónico, nuestras cuentas bancarias, la cédula profesional o el tipo de sangre, pues todo ello va teniendo un valor en el mercado, ¿no? Por lo tanto, estos datos y estas informaciones que nuestros ancestros fueron regando a lo largo de su vida y que pues no se cuantificaban, hoy para ti y para mí tienen un valor importante. Y un valor importante que supone una carga patrimonial y que es explotada por quien se responsabiliza en el tratamiento de estos datos. Por si fuera poco, estos datos pues no solamente son aprovechados por aquellos que generan un tratamiento cotidiano de los datos que vimos anteriormente. Hoy hay una preocupación particular sobre el valor patrimonial que tiene toda nuestra actividad. Ojo, ya no hablamos de un dato, hablamos de toda nuestra actividad en las famosas plataformas digitales. Plataformas que pueden ser redes sociales, plataformas que pueden ser compañías de mercadeo por internet o plataformas que pueden ser compañías telefónicas. Tú observa en la lámina que tienes enfrente el valor patrimonial que normalmente se le da al perfil de un usuario en plataformas tan cotidianas como Facebook o Twitter, ¿no? Tú ahora mismo estás viendo en pantalla el valor que a lo mejor tiene en promedio tu perfil de Facebook, perfil de Twitter. Lo mismo sucede con plataformas como Instagram, como TikTok o como cualquier otra que tú gustes y mandes. Desde luego, el valor de mercado de tus datos que has ido regando cada vez que realizas una compra en distintas plataformas como eBay, Amazon, Mercado Libre, que además, dicho sea de paso, pues se han incrementado con estos meses de confinamiento, pues date cuenta cómo un perfil de usuario, como el tuyo, como el mío, a partir de las compras que realizamos, pues también tiene un valor significativo. Caso de eBay, $1,378 solamente el dato del usuario, de un usuario, mientras que en Amazon $375. Y esto no es
no deja de estar fuera de la dinámica de lo que sucede con otras plataformas. Ahora mismo te estoy poniendo el tema de dos compañías telefónicas, América Móvil y Axtel, para que veas lo que vale los datos que nosotros en conjunto hemos entregado a estas compañías. Desde luego que tú dirás, bueno, ¿y para qué? O resultaría ocioso darle un valor de mercado a los perfiles de usuarios que tienen todas estas plataformas. Y yo te diría, pues no es gratuito. No es gratuito, no es menor que tu perfil de usuario tenga un valor, ¿no? Y tiene un valor justamente por todos los procesos de segmentación en materia de datos que existen respecto a ti y respecto a mí, ¿no? Claramente, cuando Amazon revisa tu historial de búsquedas, de compras, pues te va perfilando. Sabe lo que te gusta, sabe lo que quieres, sabe lo que te puede interesar. Lo mismo sucede con las redes sociales, ¿no? Por eso, el valor de mercado de los datos e informaciones que tienen estas plataformas es fundamental para el ejercicio cotidiano, de lo que ellos realizan en sus portales. No perdamos de vista este valor patrimonial. Fíjense cómo hablamos de la muerte, hablamos de muerte digital, segundo herramienta, estamos dándole un valor patrimonial a la información y ahora sí vamos a ver otros temas vinculados con la muerte en redes. Con esto que te acabo de decir, tú vas dejando mucha información, no solamente en las redes sociales que están aquí ilustradas en la pantalla, sino también vas dejando un valor patrimonial en cada una de ellas con cada posteo que realizas. Ponte a pensar, solamente te pido que reflexiones. ¿Qué va a ocurrir con tu servicio de mensajería como WhatsApp cuando tú fallezcas? ¿Quién va a acceder a él? ¿Quién va a ver los mensajes que publicaste en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram? ¿Quién va a ver y administrar los videos que publicaste en TikTok? Y voy más allá. Si tienes por ahí algún secreto que no quieres contar a tu familia, ponte a pensar que tu familia se enterará después de muerte. Ponte a pensar a quién le vas a permitir acceder a toda esa información o qué va a descubrir tu familia de esa posible doble vida que tengas, ¿no? Te puedo decir que hay hoy N número de casos de personas que han fallecido y que a partir de lo que hacen los herederos, los familiares, al revisar la información de las redes sociales, pues es encontrarse pues a una persona que a lo mejor no conocía, ¿no? Entonces, el tema de morir en redes hoy supone, desde luego, participar en la construcción o no, en la construcción o deconstrucción del derecho al honor de la persona que ha fallecido. Por toda la información que en estas redes, llamadas redes sociales, vamos dejando. Y por eso hoy representa todo un desafío el incluir alguna cláusula testamentaria, ya hablaré más adelante de esto, alguna cláusula testamentaria que a lo mejor permita, segmente o restrinja el acceso a la información de los familiares a todas las redes sociales de la persona fallecida. Con esto, me gustaría mostrarte un pequeño video que es muy ilustrativo de lo que es nuestra vida en redes y de lo que va a ser nuestra vida en redes después de muerto. Voy a correr el video, espero que se...
Desde luego, este tema no es menor. No es menor, sobre todo por el advenimiento de las nuevas plataformas digitales, que están buscando perpetuar lo que se conoce como la memoria digital, ¿no? De la cual hablaré un poco más adelante para que observes las repercusiones de lo que esto va a traer, sobre todo, te diría en un futuro, no, ya está trayendo porque al menos algunas de las plataformas que están mostradas en este video que acabamos de ver, pues llevan en activo al menos 10 años, ¿no? Entonces, no es una tecnología que nos sorprende, pero es una tecnología que claramente conocemos poco. Nuestro patrimonio digital, nuestro patrimonio multimedia digital, como se ha llamado, pues no solamente está en función de las redes sociales, ¿no? Que ese es quizás el lugar común cuando hablamos de tecnología en la cual vamos dejando datos, ¿no? Nuestro patrimonio multimedia digital, pues también está relacionado con todo esto que tú estás viendo en pantalla, ¿no? Tu perfil de Spotify, tu perfil de Netflix, tu perfil de Amazon, tu cuenta de correo electrónico o el servicio de mensajería que tú tienes. Desde luego, que llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió hace 20 siglos, que de alguna manera, estos siglos que nos precedieron, cada humano estaría llamado a preservar un patrimonio multimedia plagado de recuerdos, de gustos, de aficiones, de placeres, y por qué no decirlo, como decía el video, de algunos secretos que no necesariamente pues van a ser ahora llevados a la tumba. Hoy, al morir, podemos conservar un sinfín de datos e informaciones que nos presentarían con las generaciones futuras. Solamente pensemos por un momento lo que ocurría en el pasado. ¿Cuántas historias humanas han desaparecido? Quien tiene hoy un recuerdo de un tatarabuelo, quién sabe de los gustos y aficiones de su bisabuelo. A lo más que llegamos a través de las genealogías, pues es establecer una especie de ciertas conexiones a partir de determinados datos. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué sabes de tus generaciones pasadas? A lo mejor tuviste la suerte de conocer a tus abuelos, pero para aquellos que tuvimos la desgracia de no conocer a alguno de nuestros abuelos, pues ¿qué sabemos de él? A lo mejor solamente su nombre. Hoy la humanidad plantea un desafío extraordinario, porque gracias a todo este patrimonio multimedia digital que hoy puede trascender a nuestra vida, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, pueden conocer a la perfección quién fuiste como persona, qué gustos tenías, qué aficiones tenías. Desde luego, podrán, sin lugar a dudas, saber pues las preferencias en cuanto a películas, en cuanto a música, qué música oía mi bisabuelo, qué música oía mi tatarabuelo, cómo se interconectaba y cómo se relacionaba, o inclusive cómo pensaba, o qué secretos tenía esa vida tan maravillosa que tuvo mi ancestro.
Hoy ese es el desafío que tiene nuestra generación con esta idea de patrimonio multimedia digital. Porque hoy las generaciones futuras están en posibilidades de conocer lo que fuimos como personas, no solamente a través de un dato, sino a través de un conjunto de información que nos va a ser plenamente identificable. Hoy el mundo, sin lugar a dudas, requiere una nueva conceptualización de la memoria, ¿no? De esta memoria que quedará en nosotros en el futuro, y ello, sin lugar a dudas, también representa un desafío jurídico para los derechos que emanan de la vida privada, incluyendo el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Te has puesto a pensar qué sucederá en primer lugar con tus redes sociales, aun y cuando prácticamente todas ellas ya cuentan con herramientas sobre legado digital? Solamente te pido que lo lleves a la mente y que te pongas a reflexionar sobre qué va a pasar con todo este patrimonio multimedia digital que tú ya has venido construyendo a lo largo de tu vida. Desde luego que todo esto que hemos dicho, pues decanta en problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos. Y como ya se los había adelantado, quizás el primer enfrentamiento que tenemos pues es justamente sobre la titularidad de los derechos, ¿no? Y esto responde a la pregunta sobre si es titular del derecho a la autodeterminación informativa. Desde luego, aquí traigo solamente un muestreo de lo que sucede, por ejemplo, en Europa como comunidad y en España para contrastar lo que sucede con México. En Europa, pues en general, pues la normativa europea pues deja ese posible reconocimiento a los Estados miembros. Y los Estados miembros, pues ya de entrada, como sucede con la tradición romanista que hemos venido diciendo, pues no reconocen la titularidad, ¿no? Reconocen el derecho de los herederos de la albacea para gestionar el acceso, la rectificación y la supresión de datos personales. Estos derechos que acceso y rectificación están totalmente vinculados también en nuestra legislación mexicana. Desde luego, en el caso español, se reconoce la prohibición testamentaria en contrario. Es decir, que en principio la persona fallecida va a encontrar en los herederos o en el albacea la posibilidad de generar una gestión directa sobre el manejo de sus datos personales, salvo que exista una prohibición testamentaria en contrario. En el caso mexicano, ya nos aproximamos a nuestro caso, en el caso mexicano sucede lo mismo, por la misma tradición que tenemos, que en el caso español no reconocemos la titularidad de derechos en la persona fallecida. Sin embargo, en el caso mexicano, reconocemos la titularidad de quien acredite, como lo dice la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, de quien acredite interés jurídico. Y aquí empiezan las complicaciones, porque en el caso mexicano se habla claramente de que haya una manifestación expresa. Cito textualmente, dice, tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, dice la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, la persona que acredite un interés jurídico podrá ejercer los derechos siempre que el titular de los derechos hubiera expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. En ese sentido, a diferencia de lo que sucede en la doctrina española y en la ley española, pues en México necesitamos esta manifestación expresa para efectos de lograr el manejo y el uso de estos datos personales. Como ustedes pueden observar, pues esto ya nos presenta algunas dificultades y lo voy a distinguir a partir de tres
de los derechos ARCO que están enunciados en la legislación en materia de derecho de datos personales, ¿no? Primero empezaré por el tema del acceso a la información. Es decir, una vez que me muero, ¿cómo ocurrirá el acceso a toda mi información pública? ¿Cómo mis herederos, cómo el albacea podrán acceder a esta información pública? Y ya de entrada, bajo la redacción de nuestra ley mexicana, pues sabemos que solamente es a quien tengan interés jurídico con la voluntad manifiesta del fallecido. ¿Y qué pasa si no se cuenta con la voluntad expresa? Menudo problema que tenemos, ¿no? Entonces ahí pues, nos tendríamos que esperar, como bien dice la ley, a que exista un mandato judicial para dicho efecto. Y ojo, aquí solamente aclaro que estoy hablando de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero como ustedes saben, pues en México tenemos un sistema diferenciado en materia de datos personales. ¿Y qué pasa en sujetos particulares, ¿no? Porque ahí no hay mención de cómo una persona puede, fundamentalmente, luego de fallecida, hacer que sus herederos ejerzan este derecho de acceso. Desde luego que simple y sencillamente por la sistemática en materia de derechos humanos que existe en todo nuestro ordenamiento jurídico, aceptaríamos que pudiera haber analogía entre los marcos normativos y sobre todo aplicando el principio pro persona contenido en nuestro texto constitucional, pues me parece que ahí tendríamos una vía para poder llevar a cabo este acceso a la información tal como lo están ustedes viendo en pantalla. Pero ustedes estarán preguntando, oye, pero a ver, cuéntanos, debe haber algo que nos dé un poco más de luces. Y fíjense que traigo aquí con ustedes un caso famosísimo, que tiene que ver justamente con acceso a la información en plataformas digitales. Es un caso, mejor conocido como el caso Simón, es una niña que en Alemania muere a los 14 años. Los padres, pues, desconsolados por la muerte de la pequeña, pues deciden acudir a Facebook para que les permita el acceso a la red social, al perfil de la niña, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente para tratar de averiguar si había sido una muerte accidental o había sido producto de un asesinato. Los padres destrozados pues, acuden a la red social y la red social pues les dicen a los padres que no les van a permitir el acceso derivado de la política de privacidad. Desde luego que los padres acuden a las autoridades judiciales alemanas y en el primer fallo que hacen las autoridades judiciales alemanas, el Poder Judicial alemán resuelve que los padres tienen interés legítimo y que por lo tanto son representantes legales de lo que llaman por primera vez el patrimonio digital de la menor. Son herederos del patrimonio digital y que por lo tanto Facebook debería permitirles el acceso. Desde luego, la red social apela la resolución de esta primera instancia y es muy curioso porque en el Tribunal de Alzada se resuelve que en definitiva los padres no deberían de tener acceso a esta red social y a toda la información que en ella está contenida, información que es de la menor y que en todo caso Facebook debería cerrar la cuenta y proceder a toda su política en su momento de bloqueo y posterior eliminación de este perfil, ¿no? Desde luego que esta apelación resuelve que la información contenida en el perfil social es confidencial, que debe seguir la suerte de la secrecía de los datos y de la confidencialidad contemplada en la legislación alemana y que por lo tanto se debe proteger lo que ellos llamaron la correspondencia digital. Como verán, pues tenemos los dos enfoques, ¿no? Por un lado,
que se puede acceder a partir de los representantes legales, de los herederos de esto que se llama ya patrimonio digital, y por otro, aquellos que dicen que, pues definitivamente que no, que este patrimonio digital en realidad sigue la suerte de la secrecía de las comunicaciones y de la protección de la correspondencia digital. Para no hacerles el cuento largo, pues el caso llega a la máxima autoridad judicial alemana, que resuelve en definitiva que la cuenta de Facebook desde luego forma parte de esto que se llama patrimonio digital, que los herederos tienen derecho a acceder a esta cuenta y o refiere que debe prevalecer la herencia digital, esto es importantísimo, sobre el derecho a la privacidad de la persona fallecida. Y que este ejercicio en esta herencia digital debe centrarse fundamentalmente en el acceso y la cancelación de la información, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, pues aquí el mundo pues ya está girando en torno justamente a la posibilidad de entender este patrimonio digital y a los efectos jurídicos que causan fundamentalmente en la masa hereditaria. Desde luego que existen otros derechos vinculados a rectificación de la información y cancelación de la información. En muchas ocasiones nos encontramos ante determinados trámites después de la muerte de la persona, pues que los datos son incorrectos, ¿no? Y entonces ahí me parece que bajo esta óptica de que en realidad hablamos de un patrimonio digital, pues es susceptible en esa lógica poder generar a partir de los herederos o del albacea algún ejercicio de rectificación de la información, no solamente acceso y cancelación, sino rectificación de la información. Ustedes pónganse a pensar lo que sucede en casos en donde está vinculado la honorabilidad de una persona, como puede ser una persona después de muerta, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor que la familia quiera proteger ese honor a través de este ejercicio del llamado, famosísimo llamado derecho al olvido, ¿no? En el que busque fundamentalmente una cancelación de la información. O pónganse a pensar, por ejemplo, que los herederos o el albacea está buscando una adecuada correspondencia de algo que tenga que ver no solamente con el patrimonio digital, sino con otra parte del patrimonio y que necesariamente se tenga que rectificar la información de esa persona que ya no está. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este criterio de la voluntad manifiesta que existe en la Ley de Protección de Datos, pues viene a obstaculizar justamente estos derechos de rectificación, acceso y cancelación. Estamos llegando a la parte, todavía me falta hablar de algunos dos temas adicionales, pero ya estamos en la tercera parte de lo que quería tratar con ustedes, en la cual, pues ya con esto que hemos dicho y con lo que está pasando en el mundo, se abre una puerta gigantesca de efectos jurídicos sucesorios respecto de lo que sucede con todo esto que llamamos patrimonio digital. En ese sentido, se ha venido acuñando algo, un concepto en buena parte del mundo conocido como la herencia digital. Ojo, aquí es importante hacer una distinción. No se está hablando de testamento digital bajo una lógica de que el testamento esté, perdón que lo diga así, digitalizado, ¿no? O sea, no estamos hablando de una especie de testamento que está en Internet o que puede transitar por lo digital. No, no, no estamos refiriendo a eso. Esa sería una visión totalmente pobre del tema, ¿no? No, nos estamos refiriendo justamente a todas estas cláusulas testamentarias relacionadas con la herencia digital, relacionadas con esta inclusión de lo que se puede llamar legado digital, es decir, con todo lo que va a ocurrir, que antes no ocurría, con todo este patrimonio digital que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Y desde luego, lo que va a ocurrir, y aquí ya empiezo a adelantar algún tema importante, sobre todo de nueva tecnología, luego de nuestra muerte.
En el caso que nosotros decidamos crear nuestra identidad eterna digital y que esa identidad eterna digital siga siendo administrada por alguien, siga siendo administrada por alguien, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir y cómo tenemos, en todo caso, que preverlo en nuestra herencia digital? Vamos, te quiero mostrar un segundo video, este es muy breve. Puedes apreciar, pues este tampoco es un tema menor. Este es un tema que en el mundo pues ha venido construyéndose, sobre todo de cara a la creación justamente de esta conciencia digital eterna, como le llaman. De esto prácticamente no he hablado, lo he querido dejar hasta el final, solamente para tratar de compartir contigo pues los alcances que hoy en el mundo ya se han venido trabajando justamente sobre esta conciencia. Y voy a hacer solamente referencia a un proyecto que quizás es el más sólido de esto que está ocurriendo en el mundo y en el que ya, aunque no lo creas, participan muchos mexicanos en este proyecto, que es el famoso Live Now, ¿no? Tú lo estás viendo en pantalla, al lado derecho de tu pantalla. Y este proyecto, pues fundamentalmente es un proyecto justamente de la llamada conciencia eterna digital. ¿Cómo funciona? Pues enlazas todas tus plataformas, todas tus redes sociales, y lo que hace Live Now es fundamentalmente entender cuál es tu perfil de comportamiento. Te identifica, te entiende y empieza a actuar como tú lo haces, ¿no? Va aprendiendo de todo tu comportamiento, no solamente en redes sociales, sino en todas las plataformas digitales en las que tú interactúas, ¿no? Todas las que vimos como tu patrimonio digital, Netflix, Spotify, Amazon, la que quieras, todas están vinculadas a LiveNow, porque LiveNow lo que hace es aprender de ti. Una vez que vamos a suponer que la alimentas durante muchísimo tiempo, pues lo que permite a LiveNow es seguir reproduciendo toda una actividad a pesar de que tú ya físicamente no estés. ¿Por qué? Porque el patrón de comportamiento que aprende sobre ti es justamente reproducido por esta inteligencia artificial. ¿En qué se ha concretado esto? ¿No? Seguramente tú habrás escuchado este experimento que hubo en China sobre el trágico fallecimiento de una pequeña y, bueno, pues que le propiciaron a la madre justamente a partir de muchos recuerdos vinculados a esta pequeña, lograr digitalizar pues la imagen de la menor con un comportamiento no repetitivo, sino como si fuera un comportamiento recreado y que pareciera que fuera un comportamiento nuevo, ¿no? Fundamentalmente esta tecnología que le apuesta a que tú y yo, al menos en lo digital, sigamos perdurando a lo largo de la historia de la humanidad, que quede un recuerdo total de nosotros, de lo que fuimos y que genere un comportamiento de lo que somos a partir
del llamado yo digital. ¿Quién administrará esto? ¿A qué heredero tuyo le vas a dejar la administración de tu yo digital? ¿Estás de acuerdo con el yo digital? ¿O prefieres, como ha sucedido en cientos de generaciones que nos han precedido, que tu existencia se esfume con tu muerte física? Estas reflexiones te las dejo. Me encantaría, siempre me gusta abrir un espacio de preguntas para entrar en diálogo. Te dejo ahí todos mis datos de contacto por si tienes alguna duda, algún comentario que hacer. Y desde luego, antes de iniciar esta plática, le he enviado a la organización de la conferencia algunos materiales que pueden ser de tu interés, ¿no? En particular, a lo mejor puede ser de tu interés un libro que te lo estoy mandando en PDF para que puedas tenerlo totalmente gratuito, y 3 ligas de acceso sobre otros temas que a lo mejor pueden ser de tu interés, vinculados desde luego con protección de datos y temas de libertad de expresión. Con esto te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y desde luego paso el micrófono a la organización por si hubiera alguna duda que quisieran tratar conmigo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues definitivamente estamos muy contentos. Ha sido un tema bastante interesante que nos deja mucho de qué pensar. Y a ver, voy a dar lectura a una pregunta, comentario que se hace aquí a través del chat y es de Claudia. Dice, recientemente en México se publicó por redes un video realizado por una organización mexicana con un software ruso donde el periodista Javier Valdés hacía un reclamo hablando ya como una persona fallecida, víctima de homicidio, y declarando incluso que no tenía miedo porque no le podían matar 2 veces. Bueno, pues esto es un poco la lógica de lo que hemos venido platicando, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que, y estoy seguro que a ti, como a mí, me pasa, ¿no? Sobre todo con las personas que se han ido de nuestra familia. Pensemos fundamentalmente en todas estas emanaciones de la personalidad, lo que queremos y de cómo queremos que esa persona pueda ser recordada, ¿no? Cómo esa persona puede tener una exigencia de justicia o cómo esa persona pues, simple y sencillamente quiere que su nombre se ponga en el lugar en el que tenía que estar y que en vida pues ya no le alcanzó para poderlo, ¿no? Entonces, pues no perder de vista, ¿no? El tema del patrimonio digital, pues es muy claro desde la óptica de los privados, ¿no? Decir, bueno, pues tengo un patrimonio digital que tengo que pensar qué voy a hacer con él, pero para mí, como lo menciona en este caso Claudia, está implícito en este comentario que está haciendo, a mí lo que me parece es que el principal o uno de los principales problemas radica justamente en esta honorabilidad de la persona fallecida que pudo haber quedado dañada o que es dañada después de la muerte, y en donde, pues, desde luego, los herederos, pues están, o los familiares herederos, pues están tendrán la plenitud de reclamar y de enderezar ese buen nombre que tenía la persona. Así que, Claudia, te agradezco muchísimo saber que hayas comentado esto. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, yo me quiero permitir hacer un comentario, doctor, porque justamente esta temática de protección de datos personales se empata mucho con una corriente filosófica que se llama transhumanismo. El transhumanismo hace esta propuesta de la prevalencia del ser humano a través de la mejora de la tecnología y me llama mucho la atención porque justo el reto del transhumanismo es hacer que la memoria del ser humano prevalezca. Entonces, y que en un futuro muy lejano tal vez, yo diga, pues ya no quiero estar en este cuerpo, simplemente me cambio a otro diferente a través del silicio. El silicio, para los que no sepan, es este componente básico de los aparatos tecnológicos donde se almacena toda la información. Y entonces ahora hago como este match de este proyecto de Life Now, en donde se está almacenando como la memoria que justamente puede ir como en paralelo a este proyecto, ¿no? Del mejoramiento del ser humano con la tecnología y tal vez en algún momento se puedan empatar. Miguel, lo que acabas de decir es de sumo interés y este tema del transhumanismo no lo echen en saco roto. Prácticamente
toda la tendencia en materia de políticas digitales está encaminada ahí. Y los riesgos, y así, perdón que lo diga, los riesgos para la humanidad son notables. Eh, Detrás del transhumanismo, en realidad, está la negación de la libertad humana. Si ustedes se dan cuenta, yo hace rato hablaba de procesos de segmentación a partir de la inteligencia artificial, que lo vemos claramente en segmentación vinculada a lo comercial, segmentación vinculada a lo político, pero en realidad el transhumanismo, la propuesta es acabar o replicar la idea de que el ser humano es igualmente un conjunto de algoritmos que una vez identificado el patrón es totalmente predecible. Y al ser totalmente predecible es totalmente controlable. Y ahí es donde me parece que los enfoques de la humanidad tendrían que estar muy atentos, sobre todo para defender el concepto de libertad humana, ¿no? Y les tengo una pésima noticia, ya que Miguel puso sobre la mesa esta idea del transhumanismo, que me parece maravillosa. Les tengo una terrible idea. Desafortunadamente, nuestro país pues, le ha dado la espalda a una adecuada construcción de política digital y al menos en el corto plazo vemos que, pues, aunque en el mundo está sucediendo todo esto que hemos comentado, pues desafortunadamente México no va a venir acompañando al mundo de toda la armazón jurídica necesaria para ir contemplando todos estos desarrollos tecnológicos. Así, el tema de protección de datos en posesión de particulares, pues bien, tendría que venir de la mano de todos estos adelantos tecnológicos, como lo ha venido haciendo Europa, con cada una de las adecuaciones al Reglamento Europeo en materia de protección de datos. Así que este es un tema, digo, para el que le interese, que no lo suelten. Toda la tendencia mundial está encaminada hacia estas posiciones transhumanistas y poca gente está trabajando en una especie de discurso contrario, ¿no? Habría que preguntarnos, lo comento como comercial, si es factible una vida libre de algoritmos. Si cabría la posibilidad de tener un derecho, generar un derecho que fuera el derecho a una vida libre de algoritmos. Yo ahora mismo estoy por publicar en un par de meses en una revista científica esa posición, porque me parece que lo que nos está evidenciando la tecnología es que algunos riesgos tecnológicos pues están encasillando al ser humano y lo están coartando de su fundamental distintivo, que es la libertad humana. Doctor, vamos a continuar. Hay preguntas. También quisiera mencionarles que a través del chat está un link para que puedan las personas que gusten o requieran una constancia de participación se puedan registrar. También están nuestras redes sociales donde posteriormente estaremos posteando este video para quienes quieran volver a consultar la información. Lisbeth pregunta, hola, yo quiero saber qué pasa con los casos que, por ejemplo, aquí en Cancún, una chica la mataron y un periodista filtró las fotos en bolsas negras del cuerpo de la chica. Y mi duda es si hay consecuencias jurídicas para las personas o prensa que difundan esas fotos de personas ya fallecidas y más siendo víctimas de feminicidios. No, terrible. Ese es un caso que aquí en Ciudad de México ya lo tuvimos hace, si la memoria no me falla, fue el año pasado, y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La desafortunada falta de ética y de respeto al derecho de la imagen de la persona fallecida, ¿no? Y desde luego existen instituciones jurídicas, esperemos que la familia en todo caso actúe en consecuencia respecto a la difusión de las imágenes del cuerpo de la persona. No conozco las imágenes y ni quiero conocerlas, pero me imagino que habrán sido, por lo que plantea la pregunta, totalmente desafortunadas y que pues dañaron terriblemente a la familia, ¿no? Entonces, no, desde luego que existe la protección al derecho a la imagen de la persona fallecida y existen los recursos jurídicos para llevarlos a cabo. Ok, más hay, bueno, un comentario de parte de Malena. Doctor Tenorio, muchas gracias. Bastante interesante su conferencia. Katy, ¿qué proceso se debe realizar como familiar este tema de protección de datos? Es decir, cuando fallece mi familiar, ¿tendría que realizar algún proceso? Es muy interesante, Katy, y te agradezco la pregunta porque, pues, ok, ya se murió mi familiar
y pues quiero acceder a los datos, ¿no? Entonces, ahí un poco ha habido de todo, o sea, te puedo decir lo que me ha tocado a mí en experiencia ver, ¿no? Me ha tocado ver gente que, y trabajar aquí, por ejemplo, con algunos colegas notarios que hayan incorporado cláusulas testamentarias sobre manejo de redes o sobre manejo de patrimonio cultural, como una cláusula testamentaria. Me ha tocado ver, por ejemplo, casos en los que a partir del intestado, es decir, no hubo testamento, pues la autoridad judicial permite al albacea o al ya nombrado albacea acceder y cancelar la información. Entonces, yo lo que te diría, pues teniendo ya la personalidad acreditada, dependiendo lo que tú quieras realizar, si quieres acceder a la mensajería de WhatsApp, si quieres acceder a las redes sociales, pues buscar con estas plataformas, en todo caso, acercarte a ellas y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero cancelar, soy heredero estoy ya nombrado, tengo interés sobre la masa hereditaria de esta persona y estamos buscando la cancelación, el acceso y la cancelación de la cuenta. Y lo mismo ahí se replica con todas las demás cuentas vinculadas a patrimonio digital. Lo que estamos trabajando justamente es de por sí tenemos una poca cultura respecto a la hechura del testamento en vida, pero bueno, pues hay que trabajar en entender que este testamento, pues ojalá pueda venir acompañado de estas cláusulas de acceso y cancelación de nuestro patrimonio digital, Capi. Bueno, hay más comentarios, doctor. Carlos dice, igualmente la nueva incorporación de Neuralink de Elon Musk es un paso importantísimo para el transhumanismo, más acerca de esta utilización de datos, ¿no? Y tecnología. Así es, muy bueno. Tienes toda la razón, Carlos. No, esos temas prácticamente nos están, no, nos tienen superadísimos y a mí me da muchísima pena que México le haya dado la espalda a toda la política digital, ¿no? Se había venido construyendo más o menos desde el año 2010 toda una lógica de política digital en la cual, pues, México de alguna manera encaminaba todos sus esfuerzos para ir sabiendo cómo ir procesando todos estos adelantos tecnológicos, pero pues hoy, desde hace 2 años, pues la tenemos prácticamente muerta. Ok, a ver. Pregunta, Carlos, ¿qué sucede si algún familiar o amigo no deja legado en su cuenta Facebook? ¿Cómo acceder a él? Un poco ya lo contestábamos en la anterior, Carlos. Una vez que ya esté nombrado, yo te recomiendo que esté nombrado el albacea de esa sucesión, pues acudir directamente a la página, en este caso es Facebook. Facebook tiene ahí un apartado que está vinculado justamente a la cancelación de cuentas de personas fallecidas. Entonces, yo te recomiendo acercarte a ellos para, en todo caso, cancelar la cuenta. Claro. A ver, estoy haciendo lectura de sus preguntas, sin embargo, el micrófono también está abierto para quienes gusten participar de manera directa. Entiendo que a veces a algunas personas les es más fácil escribir, pero quien guste hacer uso de la palabra puede encender su micrófono y participar. Vamos a dar entrada a unas 2 o 3 preguntas más. Entonces, Lisette Corona, te cedo la palabra. Gracias. Yo quería saber qué tan viable podría ser que en Quintana Roo también se aprobara me parece que creo que es la ley Ingrid, por el caso de la chica de Ingrid Escamilla, que me parece que fue en Ciudad de México, que justamente es para eso, ¿no? Para proteger los datos de personas que hayan sido víctimas de, pues, asesinatos y que no se filtren ni datos personales ni fotos, pero pues en Cancún, según yo, todavía esto no está como legalizado de cierta manera, ¿no? O sea, sé que hay consecuencias jurídicas, pero, o sea, precisamente esa ley aquí en Cancún todavía no ha pasado y justamente han estado pasando muchísimos casos de chicas que desaparecen, que luego pues ya las encuentran muertas o cosas así. Entonces quería saber qué tan viable es que en Quintana Roo se apruebe esa ley.
Pues mira, Lizeth, desafortunadamente aquí no te puedo contestar la viabilidad política porque desconozco si siquiera hay condiciones políticas para llevar a cabo una ley así. Imagino que las habrá, ¿no? Y imagino que si hay una presión ciudadana, pues es muy factible, como sucedió en otros casos, pienso en la ley Olimpia, para promover algún tipo de legislación. Lo cierto, y aquí pues esto me duele mucho decirlo, ¿no? Lo cierto es que aun y cuando se establezcan candados legales para evitar la difusión, desafortunadamente siempre hay personas que abusan y que filtran este tipo de imágenes y peor, hay medios de comunicación que las consumen, ¿no? Entonces, ahí me parece que pues puede haber una pretensión de filtración, pero ahí yo creo que tenemos que apelar al compromiso y a la responsabilidad social de los medios de comunicación que en las mesas de redacción pues tendrían que valorar en no caer en la tentación de difundir estas imágenes, ¿no? No solamente por un tema de protección a la víctima, y a la familia, sino también por un tema de ética y de responsabilidad social de los medios. Entonces, así como sucedió con Ingrid aquí en Ciudad de México, que me parece que es un ejemplo interesante que planteas, Lisette, me parece que ahí, mientras no exista una ley, la presión tendría que ser con los medios de comunicación para exigirles una responsabilidad social respecto, como comunidad, respecto de lo que publican. Y en todo caso, mientras una ley así no esté aprobada por la legislatura en cuestión, pues en todo caso, ayudar y apoyar a la familia para que utilicen los mecanismos jurídicos para poder sancionar a aquellas personas que abusaron de la imagen de la persona fallecida. ¿De acuerdo, Lisette? Sí, muchísimas gracias. Y muy interesante su plática, doctor. Gracias, Lisette. Doctor, a ver, una pregunta. Si una persona deja momentos antes de fallecer por un accidente, por ejemplo, una última voluntad, una indicación o incluso un cambio para su testamento, ¿es aceptado legalmente? ¿Es complicado hacer cumplir lo indicado en ese último mensaje? Lo pregunta Claudia. Bueno, como sucede con las últimas disposiciones, normalmente de la persona, pues habría que buscar ahí la protocolización de esa última voluntad y en todo caso ver si esta última voluntad puede de alguna manera manifestarse y traducirse en voluntad testamentaria y en todo caso pues ya incluirla como última voluntad. ¿De acuerdo, Miguel? Gracias, doctor. Bueno, ya para terminar, vamos a concluir esta actividad. Cedo el uso de la palabra a mi directora Carla García Rodríguez para que nos pueda dar la despedida y agradecer al doctor Guillermo Tenorio. Doctor Guillermo Tenorio, nuevamente muchas gracias. Ha sido completamente enriquecedor, un ejercicio y un tema muy innovador. Como bien menciona, es una lástima que México se esté una vez más rezagando en el tema, pero yo creo que este tipo de espacios sirven a que se vuelvan a poner ojos en el tema y a que vuelva a tomar el impulso. No sé si esté bien mi audio, ya se arregló, o Miguel más ahora con los reconocimientos de los servidores públicos que cursaron